Tema de la criminalística, cómo funciona la criminalística en la investigación del proceso penal, cuál es la importancia que ésta tiene para el descubrimiento y la comprobación científica de los mismos, ya que se trata ahora de un método y técnicas, procedimientos avanzados que no es necesario acudir en ningún momento a técnicas o métodos coercitivos contra el presunto responsable de la perpetración del hecho punible. ¿Dónde está ubicado, dónde se desarrolla esta actividad criminalística para la investigación de las evidencias físicas que es el objeto de estudio de la criminalística, aplicándose el método y las técnicas científicas de las ciencias naturales? Recordemos que el proceso penal ordinario se encuentra establecido a partir del artículo 262 en adelante, el que comienza con la fase preparatoria. Sabemos entonces que son 4 fases que tiene el proceso ordinario penal venezolano: la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio oral y la fase de ejecución. En la fase preparatoria es donde se prepara para el juicio oral, se realizan todas las investigaciones tendientes a la convicción de las responsabilidades que, dependiendo de las personas que han participado en el delito. Los principios de la criminalística. Hay un principio de correspondencia, que los elementos se corresponden. Por ejemplo, como ya dijimos, las personas que transitan por un lugar, los zapatos, la norma, la horma, la estructura de ese zapato se corresponde con las huellas que dejó, el rastro que dejó allí en el lugar. El principio de uso, en todo delito, en todo hecho punible, se usan elementos, instrumentos, sustancias para perpetrar el delito. Llámese cuerda, armas, destornilladores, alicates, armas blancas, etc. Esos son los elementos que se usan para la perpetración del delito. El otro principio, la producción del delito. Siempre el delito se produce elementos, evidencias físicas, dejan allí una huella de la evidencia física. Por ejemplo, una persona que abre una puerta o una cerradura con un alicate. Esas características que se dejan allí en la puerta o en la estructura metálica o de madera o de aluminio, se va a corresponder con la mordedura del instrumento que utilizó la persona. Igualmente se utiliza una palanca para abrir, también va a dar una huella que se va a corresponder con ese instrumento. La ciencia que estudia los elementos probatorios, las evidencias físicas que van a determinar de qué manera ocurrió el hecho, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, quién lo perpetró y la identificación de la víctima. Hay unos principios entonces que se corresponden con la criminalística, que es la correspondencia, que hay una correspondencia entre los elementos, entre las personas que perpetran el delito con la escena del delito y la víctima. Esa trilogía se puede producir esta situación, así como el principio de uso, que son los elementos que se usan para la perpetración, la de producción, lo que se produce allí, la probabilidad, una vez que se hace el estudio, entonces se puede hacer ya con la formación de los elementos de las evidencias físicas, una reconstrucción de los hechos, la probabilidad de la ocurrencia de ese hecho. Dentro de
de las ciencias o de las disciplinas que coadyuvan en el esclarecimiento del delito, ya hemos mencionado algunas, entre otras está también la balística forense. La balística forense es la que estudia todo lo relacionado con el arma que está involucrada en el delito. Entonces, se clasifica la balística en balística interior, balística exterior y balística terminal. La balística interior estudia el movimiento que tiene el proyectil dentro del ánima del tubo del arma. Ese primer desplazamiento que hace, que es de forma circular, que hace el proyectil, comienza desde la boca del ánima, la parte interior, comienza a hacer un rozamiento y giro. Eso produce una presión de gas y también hay un quemado del propelente. Esta es la parte interna, por eso es la balística interior que estudia este movimiento interno. La balística exterior es una vez que el proyectil abandona la boca del ánima del tubo y está en su trayectoria hasta chocar con alguna superficie o dejar de tener la fuerza, digamos, por la gravedad o por la inercia. Ese momento, ese espacio es lo que estudia la balística interior, que va desde la boca, como se le conoce, la boca del arma. Esa trayectoria es bien importante para poder determinar el grado de intención o responsabilidad que tiene una persona. Por ejemplo, una persona dice que estaba repeliendo un ataque y que la defensa estuvo compelido y disparó desde el suelo. Bueno, esa trayectoria, una vez que se hace el estudio balístico en lo que corresponde a la parte interior, va a quedar reflejada en esa investigación, si efectivamente ocurrió así. Si no ocurrió así, la investigación va a decir que la trayectoria, de acuerdo con la trayectoria, no es cierto que hubo el impacto de abajo hacia arriba, sino que por el contrario fue de arriba hacia abajo o que fue de manera horizontal o de distinto ángulo. Por eso es que esta es un aporte importantísimo y de manera científica se prueba cómo fue esa situación. La balística terminal estudia todos los elementos que se producen, las causas, una vez que impacta el proyectil en el cuerpo de alguna persona o en una superficie determinada. El arte forense también se utiliza para la reconstrucción o el dibujo de un rostro de alguna persona, porque, por ejemplo, hubo ciertas personas que pudieron ver o estar allí presentes, entonces pudieron. Por cierto, que ocurrió un hecho donde se había desaparecido una persona, lamentablemente esta persona la habían matado y al poco tiempo localizaron una parte de su cuerpo solamente, una parte del brazo. Y a partir de ese brazo reconstruyeron digamos, la figura posible de esa persona a través, como estamos hablando, de estas disciplinas que tienen un método científico. A partir de ese pedacito del brazo de la persona construyeron cómo esa persona podía ser en la realidad, y cuando publicaron la foto de la posible persona, se dieron cuenta los familiares que esa era su familiar. Entonces por allí hubo nuevamente la reconducción de la investigación. La antropología forense es para determinar la talla, la edad de esa persona, sobre todo, por ejemplo, cuando hay siniestros.
entonces se pulverizan, hay partes que son casi, que no se pueden distinguir. Entonces la antropología forense lo que hace es que reconstruye a qué étnica o grupo étnico pertenece a la persona, qué edad tenía esa persona, a partir de los fragmentos, por ejemplo, de un hueso, de una pierna, de una rótula, de un pie. Un antropólogo forense puede decir que eso perteneció a una persona que tenía 7 años o que tenía 60 años, a partir de un huesito que le consigue en la escena del metro. El antropólogo forense está en esa capacidad de conseguir cuál era su talla, cuál era la raza o el grupo étnico, la edad. E igualmente la psicología forense, que ya habíamos dicho. La medicina forense igualmente para determinar la causa o el momento en que la persona murió, porque cuando el médico forense se presenta en el sitio que ocurrió un hecho, él va entonces a determinar si la persona tiene signos vitales, cuáles son esos signos vitales. Eso va a determinar la data de la muerte. Con el patólogo forense se termina de concluir la causa de la muerte, cómo ocurrió la muerte. Todo hecho violento siempre tiene que ir a una autopsia, a un protocolo legal para poder determinar cuáles fueron las causas reales, porque pudiera haber allí una simulación están simulando que hubo, por ejemplo, un suicidio, están simulando que hubo un accidente y resulta que la causa de la muerte fue otra. O también se puede determinar que cuando la persona supuestamente produjo el hecho, ya esa otra persona no tenía vida o no tenía signos vitales. Entonces no puede producir el daño ya cuando la persona dejó de existir. Eso tiene una consecuencia jurídica, tiene una consecuencia para el derecho penal. Igualmente para los documentos, esto está en la documentoscopia, que después ahora se determina como lofoscopia. Todo lo relacionado con la escritura, los documentos, la data, la forma. Una persona puede variar el dibujo de su escritura. Sin embargo, a través de esta disciplina se puede determinar la autoría, aunque esa persona está tratando de disimular para que no vean que, bueno, que fue la persona que escribió, que hizo el cheque o que hizo la nota o que hizo tal papel. Sin embargo, toda esa disciplina tiene todo un contenido científico para poder demostrar la fuerza motriz, la ascendencia, el terminal, todo eso lo estudian estas personas que son especialistas en esa situación. Igualmente, lo que corresponde a la dactiloscopia, que tiene todo que ver con las huellas dactilares. Nosotros todos, por lo menos en Venezuela, estamos identificados a través de un sistema, hay una información central que el Estado, el gobierno, tiene nuestras huellas dactilares y es en el momento que nosotros sacamos la cédula, allí nosotros tenemos que dar nuestras huellas. También cuando las personas cometen un delito, entonces se lleva un archivo en los cuerpos policiales de competencia penal, se lleva el archivo, se toman las huellas de la persona, entonces ya ahí aparece que esa persona tiene alguna incidencia, alguna implicación en algún tipo de delito. En otros países no ocurre, sino que la persona tiene que cometer el delito y después que comete el delito es que se le toman las huellas. También tenemos la biología. La biología forense, que también determina o busca el descubrimiento a través de algunos fluidos, algunas sustancias, la composición de esas sustancias, por ejemplo, qué tipo de sustancia, por ejemplo, si fue una pintura, etcétera, ¿no? Qué
que se estudia conjuntamente con la química. La toxicología forense también se utiliza para determinar si hubo algún consumo de sustancia o de droga prohibida, de adicción y algún tipo de situación. Existe la entomología forense. La entomología forense es la que estudia la sucesión ecológica de los artrópodos que se encuentran en el cadáver. Cuando ocurre el fallecimiento de la persona, también de los animales, a partir del deceso comienza una transformación. Los tejidos del cuerpo comienza una transformación, la materia, y a medida que avanza el tiempo va habiendo un cambio de animales, los artrópodos, y estos animales van a llevar a cada sector de animales va a dar la data del tiempo, y entonces es lo que se conoce como la data post-mortem, desde el momento del deceso hasta el momento que se hizo el hallazgo. Por eso, por ejemplo, ustedes cuando uno ve un animal muerto en la calle, uno ve que comienza primero con unos gusanos de un color, después se ponen de otro color, después se van transformando, y después todos esos animalitos como pareciera que se eliminan, porque bueno, ellos también se transforman, uno se transforma en otros animales y se van del cuerpo, otros se transforman en polvo y así sucesivamente. Entonces, esas características lo estudia la entomología forense. También habíamos dicho sobre los principios que nos quedó por el principio de intercambio, que lo habíamos pasado por alto y un poco metido como que estábamos hablando de la referencia de los elementos que se dan en el delito. Hay un principio que se llama el principio de intercambio. Esto significa que en la trilogía de la escena del crimen, es decir, la escena del suceso donde ocurrieron los hechos, la víctima y el sujeto activo, el victimario, se da un intercambio. La persona que llega a un lugar deja elementos, deja evidencia física y recoge, ahí está el intercambio, lleva y recoge, es decir, una persona que entra a un lugar, él trae elementos que pudiera ser tierra, polvo, que se traduce en partículas que se deja en el sitio donde llegó, pelo también lo deja allí, algunos elementos que pudo haber utilizado para el desarrollo del delito pudieran estar allí. Pudiera esa persona también, si se vierte la sustancia hemática, como se dice, la sangre, la persona entonces toca la sangre, se lleva de ahí cosas, ¿no? Y con la misma sangre, si pisa los pies, los zapatos, también entonces va dejando las huellas. Entonces allí es lo que se llama el intercambio de los elementos físicos. Igualmente la víctima recoge, pudiera ser que en el forcejeo, si hubo allí una pelea, una situación de violencia, le quede entre sus uñas, le quede pelo, tejido de la persona, del agresor. Entonces eso es lo que se dice, que existe el intercambio tanto del sitio del suceso como de la víctima como del victimario. La criminalística sigue avanzando, se siguen incorporando mucho más elementos. Por ejemplo, anteriormente se buscaban las huellas de una persona a través de un archivo, ahora es a través de un sistema computarizado que
basta la información que se introduzca en el sistema, inmediatamente le da el resultado, porque está automatizado. Todo eso ya es de segundo, la información. Igualmente, la balística. Cuando se hace una comparación balística, tanto de los proyectiles, de las conchas, del arma, de la forma como se produjo la forma, la estructura que se produjeron en ese proyectil, se hace la comparación con otra e inmediatamente surge allí entonces la similitud si corresponde al arma que tienen allí en estudio. Entonces siguen apareciendo y se sigue desarrollando, fortaleciendo más los elementos científicos. No es necesario, cuando existe una investigación, hacer ningún uso de alguna agresión, alguna fuerza, aparte que esto está prohibido, las torturas, porque se está violando allí los derechos humanos, pero no hace falta, porque ya con todo el avance tecnológico, el avance científico, eso hace que no sea necesario, porque ya se va a determinar. Y también las composiciones procesales es una forma también de que las personas, una vez que llegan a juicio, a la presentación, hay una admisión de los hechos, no es necesario entonces, sí, yo fui y tal, entonces allí hay una reducción de la pena y inmediatamente se sentencia, la persona es un objeto es beneficiaria de una libertad. El artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal se dice que las pruebas, para apreciar las pruebas, el juez se debe hacer a través de la sana crítica, atendiendo a la lógica, a las reglas de la lógica, a los conocimientos científicos y a la experiencia.